Si la llegada de la inteligencia artificial a la literatura te da un poco de repelús y no sabes qué pensar, Quédate porque nuestra invitada de hoy te da algunas claves fundamentales para entender esta herramienta y no tenerle miedo. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? Aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha. Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. Prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes. Hoy venimos con un tema candente, un tema que ha hecho que las redes sociales literalmente echen fuego estas últimas semanas y sobre el que todo el mundo quiere dar su opinión, que suele ser negativa. Pero antes de entrar en materia, yo soy Alba Cayuelas y como siempre vamos a saludar a mi compi Judith Romero. ¿Qué tal, Judith? muy buenos días, Alba, deseando este jugoso desayuno de viernes, hoy más jugoso que nunca. No hay nada que le guste más al cerebro humano que los misterios sin resolver, las actividades de dudosa transparencia o las polémicas, o sea que estamos en el sitio adecuado y deseando saber más. Pues como he dicho, esta semana sabéis que ha estado de rabiosa actualidad el uso de la inteligencia artificial en el sector editorial a raíz de una entrevista en la que una editorial confirmaba que usaba inteligencia artificial para las traducciones de autores menos rentables, por así decirlo, y el descubrimiento de que se había usado en un libro que es muy, muy esperado por la comunidad lectora, por lo que no se entiende esta excusa que habían utilizado, ¿no? Para justificar el uso de esta herramienta en traducciones. Esto básicamente pues, se ha traducido en una ola de rechazo en la que la inteligencia artificial se ha demonizado hasta puntos insospechados y en la que la respuesta mayoritaria ha sido que no se va a leer ningún libro en el que se haya utilizado IA en cualquier mínimo aspecto. Dicho esto, nosotras hemos querido dedicar un episodio a hablar de este tema, pero desde una perspectiva no tan negativa, ¿vale? Desde la perspectiva de ser una herramienta en la que podemos apoyarnos y que puede ayudarnos en diversas tareas. Y para ello tenemos una invitada que nos va a hablar de todo ese rendimiento que podemos sacarle a esta herramienta para que se nos quite un poco este rechazo actual, ¿verdad, Judy? Pues sí, como todos nuestros oyentes saben, a Alba y a mí nos gusta mucho ver el lado positivo de las cosas y cómo podemos bien utilizar las herramientas que están a nuestro alcance. Así que, sin más dilación, presentamos a nuestra querida invitada, Alba García Marcos. Bienvenida, Alba. Hola, buenos días, bienvenida. Gracias por invitarme a vuestro podcast y nada, vamos con el temita. Vamos a hacerte una primera presentación formal y ya después te vas a presentar tú como tú quieras, ¿vale? Vale. Pues vamos a ello. Alba García Marcos es autora y periodista española que vive en Londres desde 2014, experta en inteligencia artificial, concretamente para escritores, que es lo que nos interesa a nosotras, claro. En este sentido, es autora de 2 manuales de no ficción sobre IA. ChatGPT para escritores de ficción y ChatGPT para escritores de no ficción. Pero como siempre, en este programa ponemos un poquito las cosas difíciles y te vamos a pedir que te presentes tú. ¿Quién es Alba? Ok, buena pregunta. Siempre es un brete contestar a eso, pero bueno, la introducción que has hecho, Judith, es muy acertada. Entonces, soy Alba, soy escritora de ficción y no ficción. Y porque no sé si luego lo mencionaremos, pero esos 2 manuales que tú has dicho, pues están escritos bajo seudónimo, no porque yo me esconda, porque es un tema que hablo abiertamente en redes sociales, pero sí que me quería separar lo que es mi carrera como escritora de ficción y de no ficción, porque yo creo que es un tema que va a dar para largo. De momento han sido 2 manuales, pero seguramente vaya a dar para mucho más. Y nada, sí, trabajo siempre relacionada con el mundo de la comunicación. Mi background es en periodismo, pero luego he trabajado también en el mundo de las redes sociales, sobre todo aquí en Londres, donde llevo ya 10 años viviendo. Y nada, esa era la introducción. Muy bien, yo creo que podemos empezar incluso mencionando la dedicatoria de tu libro ChatGPT para escritores de ficción, porque me parece que es muy representativa de la realidad actual y de lo que estamos viviendo. Dice así, a mis compañeros de escritura para que no se sientan amenazados por todo lo que está por venir. Aquí tú nombras solo a los escritores, pero es extensible al resto de sectores que se están viendo amenazados por el auge de la inteligencia artificial,
sobre todo traductores e ilustradores, ¿no? Y frente a este panorama, ¿cómo llegas a interesarte en esta herramienta de la inteligencia artificial aplicada a la escritura y decidiste dar el paso de escribir estos libros? Pues en realidad fue al principio por simple curiosidad. Vosotros sabéis, en España siempre llegan un poquito más tarde las cosas que en otros países. Entonces, aquí en Londres, cuando era una novedad, en España apenas se mencionaba en redes sociales. Y como herramienta, al principio a mí me pasó, yo creo, lo que le pasa a muchas personas en general y escritores en concreto, que es que la primera vez que la usas, piensa, esto no sirve para nada. Al final me hace perder más el tiempo que ayudarme. Pero luego cuando le vas cogiendo el truco, aprendes cómo usarla, ya hay muchos manuales, incluso en internet mucha información de cómo sacarle partido. Ahí cambió la mentalidad y dije, es que realmente es una herramienta muy potente y entiendo por qué el sector creativo en general, no solo escritores, sino como tú decías, ilustradores, traductores, fotógrafos, se sienten amenazados, pero bueno, yo creo, le veo, como decís vosotras, el lado positivo y que es una herramienta que se le puede sacar mucho partido. En redes sociales, como ha dicho antes Alba, es verdad que están habiendo muchísimos comentarios predominantemente negativos, cosa que nos sorprende mucho porque de lectores, ¿no?, que comentan que no se van a leer ningún libro que utilice lo más mínimo la IA. Entonces, a mí me gustaría que nos dijera, según tu experiencia, ¿cuál es el mayor malentendido que hay respecto al uso de la IA en el proceso creativo? Lo primero yo creo que es este razonamiento en general de nos va a quitar el trabajo. Ujú. Eso para Sí, empezar. Luego yo nunca entiendo ni en este tema ni en nada la gente que es radical en cualquier tema, de cualquier cosa en redes sociales y en la vida, que es tan radical. Yo puedo entender que quien diga es una opinión personal, yo no voy a leer ningún libro, vale, es tu opinión. En mi opinión me parece algo muy radical, porque también hay usos y usos. Tú no te sientas con ChatGPT y dices, escríbeme una novela romántica de 50.000 palabras y ¡pum! Y te lo suelta. Hay un trabajo detrás que la gente desconoce, que cuanto mejor sea el escritor utilizando esta herramienta, el resultado va a ser mucho mejor. Y todavía queda muchísimo por evolucionar, todavía los resultados no son lo que van a llegar a ser. Está claro que lo nuevo pues siempre genera un miedo inicial, yo creo que por ese desconocimiento, ¿no?, de las consecuencias que va a producir a corto o largo plazo. Y creemos que al final la mejor medicina para esto es que los escritores se acerquen de primera mano a alguna herramienta de inteligencia artificial y vean cómo funciona. Entonces, ¿qué herramienta le recomendarías a un escritor que está empezando a explorar esta tecnología y qué ventajas le ofrece? Yo creo que ChatGPT es la más conocida, por eso yo la he utilizado como referencia en mis manuales, pero hay muchísimas y que ya hacen de todo. Entonces, ChatGPT para el tema de creación de texto de manera conversacional, porque no solamente es escribir la novela, es documentar tu novela, es darte ideas, es estructurar el esquema. O sea, ChatGPT yo es la que recomendaría para empezar y tomárselo como un juego, decir, vale, ¿qué voy a ser capaz de conseguir con esta herramienta? Y no tomarse tampoco tan en serio de si no soy capaz de conseguir lo que quiero, sobre todo a la primera, la dejo ahí apartada, que es un poco lo que me pasó a mí al principio. Después de probarlo un par de veces, digo, esto no sirve. Cuando ya luego vi, digo, bueno, si hay gente que ha conseguido esto, es porque yo estoy haciéndolo más y tengo que aprender a hacerlo. Y sí cambia muchísimo. Y tomárselo eso como un juego, porque al final tu creatividad es tuya. Y como tú le vayas a dar esas instrucciones a la herramienta, solo depende de ti. Entonces, bueno, el resultado al final también es parte tuyo, no es solo mérito de la inteligencia artificial, es también mérito de, en este caso, por ejemplo, el escritor. claro, es verdad, porque al final, según las instrucciones que tú le des, entonces hará un resultado diferente. Por lo tanto, es verdad que este miedo, ¿no?, a me va a quitar el trabajo, parece un poco absurdo por este motivo, porque al final el trabajo que te genera esa inteligencia artificial es el que tú le pides, que sale de tu cabeza, ¿no? Y que no va a salir de la cabeza de otro, porque otro le pedirá siempre una cosa diferente a lo que tú le pides. Exacto, y no solamente es tu cabeza a la hora de darle las instrucciones, es tu cabeza a la hora de analizar los resultados. Porque hay Exacto. veces que los resultados son malos al principio, porque esto es como una conversación, cuanto más la practicas, mejor van a ser los resultados, y está en ti, en tu criterio, en lo que tú ya sabes, en tus conocimientos, decir, uy, este resultado no es bueno.
¿Qué pasa? Que cuando alguien, vamos a pensar en un escritor que no ha escrito todavía nada, que tiene muy pocos conocimientos de teoría, de literatura, lo primero, el primer resultado que le vaya a dar la inteligencia artificial le va a parecer bueno, porque no tiene criterio ni conocimiento para saber si eso es bueno o no. Exacto. Si vamos analizando como los diferentes pasos a los que se enfrenta un escritor, ¿no? A lo largo del proceso creativo, has mencionado de manera muy acertada, creo yo, que no solo ya es el hecho de escribir, ¿no? Sino la fase previa de documentación, la lluvia de ideas. ¿Tú crees que en esta fase, por ejemplo, también con la creación de fichas de personajes y el desarrollo de tramas puede ayudar la inteligencia artificial? Muchísimo, sobre todo porque pensar esto, hay escritores, el escribir es un acto solitario, pero también hay escritores que se apoyan en grupos de escritura, les gusta escribir con otros escritores, existen mastermind. Vamos a ponernos en el caso del escritor que no sabe que esto existe o que por circunstancias lo que sea tiene que escribir solo. Simplemente la ayuda de decir que alguien te esté aportando ideas que a lo mejor a ti no se te hayan pasado por un momento en la cabeza, pero una vez que ya te las dan, está en ti desarrollarlas. Eso, por ejemplo, para mí vale oro. Las fichas de personajes, como tú bien dices, que te dé muchos ejemplos y después tú ya decides, ay, mira, pues voy a mezclar esto de aquí con esto de aquí y al final el personaje final lo has creado tú, pero con información que a lo mejor podías haber encontrado en un manual o en Google, pues simplemente la inteligencia artificial te la está dando todo más fácil. Aparte para empezar un proyecto literario, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez de cuando ya estamos más avanzados en ese proyecto, tener un bloqueo escritor, un bloqueo creativo. ¿De qué forma también nos podría ayudar a superar ese tipo de bloqueo? Pues al final, tú imagínate que es como tener una conversación con una otra amiga escritora y tú le cuentas, y tal así, le puedes escribir a ChatGPT, me pasa esto, tengo esta escena y ahora mismo este conflicto, no sé cómo solucionarlo, o es que estoy bloqueada y no sé de este personaje por dónde tengo que tirar. Y la respuesta que te da ChatGPT puede ser la misma que te vaya a dar tu amiga. Es más, tú le puedes pedir varias y luego tú decir, ah, mira, pues lo mismo que los personajes, voy a coger un poquito de cada y al final la creación es tuya. Pero esa posibilidad de ayudarte con el bloqueo, sobre todo los que escribimos solos, es un antes y un después. No se me habría ocurrido nunca lo de hacer ese uso conversacional. O sea, me está dejando alucinando porque es que de verdad que no se me había pasado por la cabeza eso. De hecho, yo Claro, la uso así. claro, claro, que está genial. Y sabes que nosotras en este podcast estamos especializadas en novela romántica Sí. y un poco se nos había pasado por la cabeza si la IA puede ser más útil en unos géneros que otros, ¿no? Por ejemplo, más útil en romántica y thriller y, por ejemplo, menos útil en comedia, ¿no? Porque ¿no? El sentido del humor de una IA pues no está muy pulido. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué piensas tú al respecto? Yo creo que, como tú dices, algunos géneros pueden ser más útiles simplemente por los géneros que sean más comunes, que haya más libros, porque al final también hay que saber que las inteligencias artificiales se forman con cantidades ingentes de información. Entonces, si hay más libros ahora mismo de romántica y de thriller, ella va a tener más información sobre esos géneros que de otros que a lo mejor son minoritarios. Y luego, en concreto, el ejemplo que tú has puesto de comedia, pues sí, para mí, yo que escribo comedia, es más difícil porque el humor es muy sutil, todavía no está, ya ha evolucionado bastante de hace unos años, pero todavía pues le cuesta coger ese sentido del humor, pero también la inteligencia artificial funciona con referencias. Entonces, si tú le das un autor o un libro de referencia, ya más o menos va cogiendo la idea de qué tipo de humor, por ejemplo, quieres hacer tú. O, por ejemplo, que eso también me hace mucha gracia, ¿no? Es que te va a escribir la novela entera. Si tú quieres hacer una carrera de escritora, tú tienes que tener tu propio tono de voz y desarrollar un estilo propio. Y eso no te lo va a dar la inteligencia artificial. Pero si tú ya vas teniendo eso con diferentes libros, tú puedes formar a la inteligencia artificial enseñándole tus propios libros para saber, mira, este es mi tono de voz, este es el tipo de historias que yo escribo y le vas enseñando. Qué curioso. Mm. Ahora que has Formarte de dicho ti eso de mismo. que, sí, es que ahora que has dicho eso de que la inteligencia artificial coge datos previos, ¿no? Información previa, yo testeo un poco con el chat GPT y una cosa que
cada vez que le digo algo, pienso y me preocupa un poco es que a lo mejor esto que yo le estoy diciendo luego coge y se lo da a otra persona, Sí, pero bueno, ¿sabes? O sea, eso puede pasar. puede pasar, pero también esto, otro de los miedos que tiene la gente, no es que me van a plagiar mi trabajo. Bueno, vamos a primero bajar el ego, que aquí nadie es Shakespeare o Elizabeth Benavent para las que escribí romántica, que te vayan a copiar todas tus novelas, pues bueno, no sé, todavía a lo mejor la mayoría no estamos en ese nivel. Y después también, como es algo nuevo, va evolucionando y las leyes también van evolucionando. Ya Amazon, para los que escriben en Amazon y utilizan KDP, ya tiene casillas de verificación para ir controlando un poco si has utilizado inteligencia artificial, que se puede mentir todavía, pero bueno, ya hay unos pequeños controles. Y cuando vayan saliendo leyes, ya, por ejemplo, no recuerdo si eran editoriales o donde leí la noticia, pero que ya los escritores tenían la opción de elegir si tú querías que tu obra pudiese servir para formar o no a las inteligencias artificiales. Y tú podías negarte también como escritor. Creo que lo leí en Cedro, que es una asociación de escritores. Entonces las leyes van evolucionando y cada vez la idea es de que vayan a proteger a los creadores en general, no solo escritores, en general a todos los creadores. Es muy interesante eso también, sí, que se pueda, como tú has dicho, decidir proteger tu obra, porque sí que también he visto en LinkedIn, sobre todo, anuncios de empleo que contratan a gente especializada en, o sea, precisamente para entrenar a la IA con textos que tienen Exacto. que crear para eso, ¿no? Entonces, que me parece importante este punto y también como un adelanto que no se coja discrecionalmente lo que sea, ¿no? Solo lo que se ha preparado especialmente para eso. Exacto. Y como correctora, también me interesa especialmente saber cómo puede ayudar la IA en la corrección y la edición de textos, ¿no? Así como en la redacción de sinopsis u otros contenidos promocionales. Pues lo mismo, al final es como la vayas entrenando. Entonces, esto es como las traducciones. Si son pequeñas, imagínate, tienes una duda en cómo se escribe una palabra, esta frase no te suena bien, en pequeñas ayudas funciona muy bien, incluso en traducciones. Yo que vivo en Londres, hay veces me ha pasado, oye, mira, y esta frase, si la tengo que decir en inglés, ¿cómo sería? Ahí funciona muy bien. Ahora, si tú pretendes que te traduzca una obra de principio a fin o que te corrija una novela de principio a fin, yo creo que todavía no está en ese punto. Tampoco la gente sabe cómo utilizarla. Ya, por ejemplo, hay inteligencias artificiales, sobre todo en la parte de pago, porque todas tienen una parte gratuita y luego ya, evidentemente, si pagas, pues tienes más funciones. Entonces ya tú a ChatGPT puedes adjuntar el PDF. Antes eso no podías, tenías que copiar y pegar texto. Ahora ya puedes adjuntar el PDF y te lo lee. Y yo he hecho pruebas de que traduzca un capítulo entero y todavía no está ahí. O sea que sí se nota que está muy artificioso, ¿no? El resultado. Sí, y luego también vas a seguir necesitando un profesional, porque vamos a ver, en inglés, vale, sí, porque sé inglés, vamos a poner en chino. Le digo, tradúceme esto en chino. Si yo no sé chino, ¿cómo sé que me lo está haciendo bien o mal? Voy a necesitar a un profesional que luego revise ese trabajo, o sea que al final, esto de que nos quiten el trabajo, simplemente va a ser evolucionar y habrá nuevos trabajos, como tú decías, relacionados con la inteligencia artificial y nos gusta, no hay que adaptarse. Por eso a mí me llama tanto la atención los que son tan contundentes. No, esto es el demonio, esto no. Bueno, te gusta o no, está ahí. Más vale que te adaptes que luego te pille el toro. Yo te quiero hacer esa gran pregunta que nos da tanto miedo a todos los escritores. A mí no me da mucho miedo, tengo que decirlo, ¿vale? Pero lo he escuchado muchas veces. ¿Tú crees que en algún momento la inteligencia artificial será capaz de escribir una historia completa sin intervención humana? Yo creo que sí. Vale. Ahora mismo no, pero creo que sí que llegará un momento en que sea capaz. ¿Y qué haremos en ese Y podrá momento? notarse, claro, y podrá notarse que no está hecha por una persona. ¿O habrá algo todavía que te dé a entender que puede ser artificial? Yo creo que esto va por fases y todavía ni siquiera se llega a eso. Cuando llegue el día, que a lo mejor estamos hablando de años, que se llegue, también irá por fases y al principio se notará mucho y cada vez se irá refinando más. Es lo mismo, pero al final esto es lo mismo que decía antes de ser una conversación. Si tú le dices, escríbeme un post para LinkedIn que quiero hablar sobre este tema, el primer resultado va a sonar muy a inteligencia artificial. En el momento en que tú le digas,
cada vez más instrucciones. Escribe un post para LinkedIn sobre este tema con mi tono de voz, que es un tono directo, fácil de entender, con un toque de humor. Cuanto más vayas refinando, el resultado también se refina. Y en base a tu experiencia, ¿cuáles son las principales limitaciones de las herramientas de la inteligencia artificial actuales? Pues el trabajar con cantidades enormes de información, como decía, a lo mejor te doy una novela entera y tradúcemela, todavía no estamos ahí. Todo lo que es la parte humana de coger tonos de humor, no sé, que te cuente chistes. Ha memorizado muchos chistes, pero que se invente, y tú si le pides invéntate uno totalmente de cero, ahí todavía no está. Muchas veces no deja de ser algo robótico, tiene como fallos del sistema y está en ti saber si ha llegado a ese punto. No, esto es un fallo o esta información no es correcta. Todavía hay fuentes de información que no son correctas y la información que te puede dar, sobre todo en la parte de documentación, puede ser errónea. O sea que sí, te puede facilitar la vida en una parte, pero luego tú vas a tener que seguir corroborando si eso es cierto o no. O sea que no es todo tan perfecto. ¿Y qué crees qué sería lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a utilizarla para que nos dé esa respuesta adecuada o satisfactoria a lo que le estamos pidiendo? Pues yo creo que debería todo empezar por saber cómo utilizarla. O sea, no solamente pueden ir a mi manual, pero hay muchísima información en internet y aprender cómo funciona. Hay ya incluso casi fórmulas matemáticas que te dicen, vale, estos son los pasos que tienes que seguir para dar una instrucción y es que el resultado tú mismo lo vas a ver que es muy diferente. Entonces, no intentar ser genérico y tú darle también toda la información que puedas a la inteligencia artificial. Evidentemente, también te va a llevar más tiempo. Por eso es tan importante. Un buen escritor va a tener muy claro lo que quiere, va a conocer el género que escribe muy bien. En el momento en que haya un error, no sé, de conflicto o de que la historia no encaje, lo va a saber ver. El que no es bueno, pues la inteligencia artificial se la puede meter doblada porque piensa, esto está bien. Entonces, uno sería formarse y dos, después sería corroborar siempre la información o buscar a un profesional, por ejemplo, los que lo utilicen para el tema de ilustraciones o imágenes. Todavía también se cometen muchos fallos. Hay mucha gente que dice, sobre todo los que están en contra, no, es que puedes ver que es de inteligencia artificial porque las manos siempre es lo más difícil o Sí. hay cosas que están difuminadas. Exacto. También he visto yo imágenes que no tienes narices y fotografías que no hay narices de saber que eso es una inteligencia artificial. Claro, es que depende mucho depende del ojo que la mire, ¿no? Y del desarrollo que tenga la Exacto. imagen. Hay una cosa que también dicen mucho en redes sociales, ¿no? Respecto al uso de la IA, y es que se preocupan de si el trabajo del escritor se va a desvalorizar por el tema de que la IA pueda hacer que pierda autenticidad la voz del autor. ¿Tú crees que esto es así o depende de cómo se utilice? Depende totalmente de cómo se utilice y también de Mm, cómo cada uno quiere construir su carrera de escritor. Porque entiendo que para los que basan su carrera en escribir entre 4, y yo no sé, he leído barbaridades, a un libro al mes, evidentemente esa calidad no le va a dar tanta importancia que los que escribimos un libro al año o cada 2 años. Hay muchísimo más tiempo de trabajo, de reposo, de revisión y el tono eso es propio de cada uno. Que como decía antes, tú también puedes enseñar a que te copie tu tono, pero bueno, ujú. yo creo que es diferente. Esto ya es, tú tienes el tuyo propio y se lo estás enseñando a que tú directamente escribas algo con ese tono de la inteligencia artificial. Claro, yo también lo veo muy diferente, porque eso de que aprenda de tus propios textos al final es que se nutre de ti, entonces creo que Sí, cambiaría mucho el resultado, aunque la verdad es que no se me habría ocurrido probarlo de esta manera, pero sí lo veo interesante, sobre todo para esa fase a lo mejor de que estás entre medias y lo que dice Alba, ¿no? Lo del bloqueo creativo, pues que puede ayudar mucho en ese punto de seguir con ese mismo tono tuyo, ¿no? Y ayudarte a salir de ese bloqueo. Lo veo súper interesante. Y hay otra polémica que nos hemos apuntado de redes sociales, que esto sí que lo he escuchado un montón de veces y en muchos comentarios que hace la gente en torno al copyright y los derechos de autor.
de los textos generados con IA, sobre todo, porque al final la IA, claro, como hemos dicho, utiliza contenido creado por muchas personas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué opinas de esto del uso del contenido masivo de otras personas? ¿Crees que sería necesario cuando utilizamos IA para generar textos siempre reflejar que la hemos utilizado o esto no tiene por qué ser así? A ver, yo creo que es una cuestión ahora mismo de honestidad. Seguramente la ley con el tiempo evolucione y nos obliguen, pero es una cuestión también de honestidad. Si la utilizas, dilo. Y también puedes decir, en Amazon ya lo puedes explicar si las utilizas en portada, en traducción o para escribir. Es que no tiene nada de malo. Evidentemente, cómo funcionan estas inteligencias artificiales es con información de muchísimas fuentes, de muchísimas personas. Cuando la ley vaya evolucionando, ya no van a poder utilizar según qué contenido, según qué obras, porque la ley nos irá protegiendo, pero también hay muchísima arte de libros, de ilustraciones que están ya han pasado ciertos años y digamos que están libres de derechos, pertenecen a todo el mundo. Entonces, y luego también hay tanta mezcla de informaciones que al final el resultado, cuánto hay del tono de Shakespeare o el tono de tal. Luego también es muy interesante cuando juegas con la inteligencia artificial y le dices, copia el tono de fulanito, que lo puedes hacer. Solamente si es muy, muy, muy famoso, más o menos te puede dar algo acertado. Si tú le dices el nombre de una escritora que conoce nada más que en su casa, la inteligencia artificial no va a saber de qué le estás hablando, cuál es el tono de esta persona. Evidentemente, si le dices, pues que sea igual que el tono de Shakespeare, pues sí, o de Arturo Pérez Reverte, pues también. Claro, porque el volumen de trabajos que hay publicados de ellos es muchísimo mayor que el de, claro, que el de muchos otros. Vale. Sí. Y en el libro, en el manual para escritores de ficción, no solo tratan la forma en que puede ayudarnos a la hora de la creación del libro, sino también en la promoción y en el marketing, ¿no? Gestión de redes sociales, creación de contenido, todo esto, que creo que es una de esas tareas que, pues, a la que más tirria le tenemos, o la que no terminamos de encajar en nuestras rutinas de forma tan efectiva. ¿Cómo nos puede ayudar en este sentido? Muchísimo. Yo siempre digo que yo tengo la suerte de ser escritora, pero mi parte profesional, estar siempre relacionado con comunicación y marketing, es una parte que a mí sí no me molesta, a mí sí me gusta hacerla y de hecho yo ayudo a otros escritores con la parte de relaciones públicas y la comunicación de sus libros. Pero para alguien que no tiene por qué saberlo, yo lo entiendo, esta es mi profesión, pero un escritor puede ser farmacéutico, puede ser ya alguien jubilado o ama de casa, 1000 profesiones. Te da unas pinceladas, te ayuda muchísimo en la creación de contenido, te da ya, puedes planear contenido para un mes entero, te explica por qué ese contenido, tú le dices cuál es el objetivo, lo mismo, de nuevo, la vas entrenando, tú le dices, no, quiero contenido dirigido a venta o quiero contenido para engagement con mi audiencia, diferente tu objetivo, el contenido va a ser diferente. Otra vez estamos, para alguien que no sabe muy bien del tema, el resultado le va a encantar, pero todavía a lo mejor no tiene ese criterio. ¿Esto es suficientemente bueno? ¿Cómo puedo mejorarlo? Pero bueno, aquí ya está también cada uno. Hay muchísimos libros sobre también marketing, cómo vender, comunicación, y ya está en cada uno lo que quiera aprender. Pero incluso el que no quiera aprender, la inteligencia artificial te va a facilitar mucho la vida, sobre todo eso, creación de contenidos para redes sociales. Si, por ejemplo, no sabes, yo que llevo las relaciones públicas a otros escritores, para alguien que no sepa ni idea, pues te da nociones de, vale, cómo se escribe una nota de prensa, cómo puedo enviarla a los medios. Entonces, sí, se ayuda mucho. Ese uso a mí ahora mismo me llama muchísimo la atención por lo que tú dices, ¿no? Porque escribir un libro me he enfrentado muchas veces a ello, pero, por ejemplo, escribir una nota de prensa para la estructura, ¿no? Y además se me ocurre que ChatGPT nunca va a ser peor de lo que hacíamos antes en Google, ¿no? Que era buscar un montón de notas de prensa y copiarte de ellas. Así que al final ChatGPT lo va a hacer con mucha más inteligencia que tú porque va a coger muchísimas más notas de prensa y va a ser mucho más honesto porque si él coge 100, yo antes cogía 5, ¿no? Pues yo me copiaba mucho más que ChatGPT. Claro, yo por ejemplo sí sé decirte cuando te da la nota de prensa ChatGPT, por ejemplo, sé decirte si va a funcionar, no va a funcionar, cómo puede mejorarse, cómo no. Pero para quien no tenga esos conocimientos, la ayuda evidentemente ayuda muchísimo. Claro.
Y esto me gusta también lo que acabas de decir, porque igualmente necesitamos a los profesionales que se ocupan de cada sector para que analicen lo que tú no consigues analizar. Exacto. O sea que no estamos sustituyendo a nadie. Pero bueno, ahí estamos, No, yo no combatiendo me el lo tomo miedo. así. ¿Ves? Por ejemplo, yo podría decir, no, es que me van a quitar el trabajo porque ya no me necesitan para la difusión de sus libros, la parte de comunicación. Sí, me siguen necesitando. Quizás incluso me facilitan más a mí el trabajo, porque a lo mejor ahora ya el escritor me viene con la nota de prensa hecha y yo nada más que tengo que revisarla. Y antes a lo mejor tenía que escribírsela desde cero. O sea que incluso a lo mejor me facilita a mí más el trabajo en vez de quitarme el trabajo. Exacto. Y nos hemos enfocado mucho en IA para escritores de ficción, pero hemos dicho antes que también tienes un manual de IA para escritores de no ficción. Y a grandes rasgos, ya para ir terminando con este tema y poder pasar al siguiente, nos gustaría que nos contaras pues, los aspectos que difieren a la hora de usar ChatGPT para escritores de novela o para libros de no ficción. Así a grandes rasgos, ¿cómo se diferencia el uso? Pues el uso es, en mi opinión, es muchísimo más fácil. La ChatGPT te puede ayudar más cuando escribes no ficción. De hecho, si te fijas, te vas a Amazon, vas a ver muchos más libros de cómo usar ChatGPT para no ficción que para ficción. ¿Por qué? Porque no ficción no deja de ser crear un esquema de un tema que tú eres experto y del que quieres hablar y que te lo divida en capítulos, epígrafes y después tú la información, evidentemente la tienes tú, la puedes escribir tú, o puedes entrenar de nuevo a la inteligencia artificial, pero sobre un tema que en teoría tú eres experto. Entonces es muchísimo más fácil esa conversación con la inteligencia artificial, es muchísimo más fácil. ¿Qué pasa con no ficción? Que aquí necesitas mucha más creatividad, necesitas conocer muy bien tu género, normalmente los primeros resultados nunca son suficientemente buenos, entonces tienes que trabajar más con ChatGPT. Esa sería la diferencia principal que yo veo entre los dos, no géneros, sino ficción o no ficción. Muy bien. Dejaremos en las notas del programa los enlaces a los dos manuales para los que estén interesados a echarle un vistazo y ya saben que con estos libros pues pueden aprender a utilizar estas herramientas a su favor, no en su contra, por supuesto. Exacto. Y antes de pasar a otra de tus facetas y terminar con este bloque de la inteligencia artificial, a mí me gustaría hacer una reflexión final sobre este tema a raíz de toda esta polémica que ha surgido. Y es que, bueno, yo como correctora, por supuesto que estoy en contra del uso de la IA en el proceso editorial o en cualquier otro sector cuando implique la sustitución de los trabajadores humanos, ¿no? Por así decirlo, por esta herramienta. Porque sí que es verdad que pues, ya también se dan casos en los que se corrige, entre comillas, el manuscrito con IA y andando, ¿no? Pero creo que hay que meditar qué implica demonizar estos libros hasta el extremo de no leer nada en lo que se haya usado algo de inteligencia artificial, porque sí, con este tipo de decisiones y actuaciones se perjudica a la editorial, que en principio es la culpable de eso, ¿no? Pero hay alguien más a quien perjudicamos y mucho, y es al autor o a la autora del libro, quien probablemente, casi con toda seguridad, no tengan nada que ver en esa decisión de que su libro se haya traducido así o que su portada esté hecha de esa forma, que seguramente esté en contra de la misma, pero que después de ese camino que todos los escritores sabemos cómo es de arduo, ese camino que habrá tenido que recorrer hasta conseguir que una editorial le publique por fin, que se sienta un poco entre la espada y la pared en este asunto, ¿no? Un autor que ve como de repente, por decisiones que le son del todo ajenas, su nombre está en boca de todos y no precisamente de forma positiva, ¿no? Que el grueso de lectores en redes sociales no paran de decir que no van a leer ese libro que a lo mejor le ha llevado años escribir, y no porque el libro esté mal o la historia no valga, sino por algo que ni siquiera él puede controlar, ¿no? Que yo me imagino a la autora de ese libro que ha estado ahora con tanta polémica, o sea, que su sueño de un día para otro se convierte en una pesadilla, ¿no? Y que probablemente por contrato ni siquiera pueda echarse para atrás en cuanto a la publicación, pero incluso en el caso de que estos autores sí pudieran hacerlo, no creo que sea justo tampoco decirle, no, renuncia a ese sueño porque han utilizado inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ninguna de nosotras lo haría y tampoco nadie de los que nos esté escuchando. Entonces yo creo que habría que buscar otras consecuencias u otras respuestas por parte del público lector que perjudiquen
pues solo a los responsables de esa decisión, que es la que no nos está gustando, y no a las personas que sí que han hecho su trabajo en el proceso de publicación de ese libro, como es el autor que sí que ha escrito el libro, ¿no? Porque al final Exacto, creo que los autores pues no se merecen ese castigo por parte de los lectores. exacto. Y ya Y está, eso es lo además, que yo quería comentar. bueno, yo quiero hacer el pequeño inciso, sobre todo para los que se basan, ¿no? Que la inteligencia artificial nos van a quitar el trabajo. En el ejemplo de la editorial es todavía mucho más evidente lo que, exactamente todo lo que tú has dicho, es decir, qué culpa tiene el escritor cuando en una editorial sabemos que no tenemos apenas decisión en la elección de la portada, en todo ese tipo de decisiones, el escritor casi nunca puede participar, pero incluso con los autopublicados, y dicen, no, es que ahora la culpa es de la inteligencia artificial. ¿Cuántos autopublicados? Que yo no estoy de acuerdo porque yo soy híbrida y yo tengo con editorial y autopublicada. Y yo como autopublicada invierto en muchos profesionales para que el libro quede como a mí me gusta. Pero antes de la inteligencia artificial, ¿cuántos escritores autopublicados hacían ellos mismos las portadas? O porque no querían o porque no podían. Y los resultados eran peor que con inteligencia artificial. Totalmente, así es. ¿Cuántos no corregían sus libros? También hay muchos que no lo hacen. Entonces, culpar a la inteligencia artificial que nos van a quitar el trabajo cuando ya directamente muchos escritores no hacían esa inversión en los profesionales tampoco es justo. Exacto. Y además es verdad que eso era un gran peso porque al final, claro, sí, por eso hemos tenido tanta polémica, ¿no? En los últimos años con la autopublicación. Entonces, pues nada, yo coincido con la reflexión de Alba y espero que los lectores que estén escuchando este programa un poco, pues esto les haga también reflexionar y les remueva un poco, porque a mí me duele muchísimo lo que has comentado tú antes, Alba, ¿no? Ese posicionamiento radical respecto a algo que tenemos tan poca información. Sí, exacto. Entonces, pues nada, esperemos que al menos pues este programa y todos los demás que se hacen a este respecto, los manuales que tú escribes con tanto cariño, pues sirvan un poco para remover esas conciencias, ¿no? Y informar y que no se posicione uno ante una realidad que es todavía muy desconocida para todos. Exacto, y a todos esos radicales decir que no vayan a comprar el manual porque las dos portadas están hechas con inteligencia artificial. Pero al final tiene, o sea, es muy adecuado que estén hechas con inteligencia artificial, o sea que es coherencia pura. Bueno, pues ahora para no marearte más con la inteligencia artificial, vamos a pasar a tu otra faceta, ¿vale? Porque eres también escritora de ficción, como hemos dicho antes, sobre todo de relato y de cuentos breves, de los que tienes varias publicaciones en Amazon, y también tienes una novela cómica llamada Más para allá que para acá, me encanta el título. Háblanos un poco de esta historia, ¿qué nos vamos a encontrar en ella? Pues la novela surge después de haber publicado 3 libros de relatos que han ido evolucionando. Entonces, el último se puede considerar una novela fragmentada. Esto, para quien no lo sepa, es una historia que está hecha a base de relatos cortos independientes, pero que si los unes todos, al final es una historia completa. Entonces, este fue el último libro de relatos para dar paso ya a lo que sería mi primera novela, que es, como tú bien dices, es una comedia que está ambientada en Londres, pero todos son protagonistas españolas. Y entonces, dentro de la comedia tiene incluso un poco de fantasía. El tema que subyace es un tema importante para mí, que es la inmigración española en Inglaterra. Por eso está ambientada también en Londres, pero todo desde un tema de un tono muy cómico, de mucho humor, que nadie se espere dramas, aunque quien me conoce también sabe que yo digo más que una comedia, es tragicomedia, porque no todo es tan happy flower en la historia. Deseando leerla, porque mejor que tú no sabe nadie el tema de la inmigración española, o sea que muy bien, muy bien. También muy en una línea adecuada. Muchas gracias. ¿Qué proyectos literarios de ficción o no ficción tienes para este 2025 que nos puedas adelantar? Pues este año cambio un poquito de género porque el humor siempre es algo que caracteriza mis historias, ya sea un relato corto, un microrelato, que también me gusta mucho escribirlo, o una novela, pero me voy a pasar al cozy crime, que es la novela tipo Sherlock Holmes, Agatha Christie, como ya digo, de españolas maneras, o sea que hay muchos puntos que no tienen nada que ver con lo british de aquí. Y sí, quiero sacarla, seguramente, todavía no lo he decidido al 100%, pero seguramente quiera presentarme al concurso de Amazon con esa historia, así que estamos hablando de junio. Genial, genial. Pues estamos deseando ver qué tienes preparado.
Y en Desayuno con Romance nos encanta compartir también nuestras lecturas actuales, ¿vale? Yo me he terminado ya Merry Christmas de Javi Gedeíta. Ha sido una historia preciosa, o sea, al principio parecía la típica comedia navideña en la que todo sale mal y nada más lejos de la realidad. La verdad es que ha derivado en una profundidad que no me esperaba para nada, con unos personajes súper bien definidos y diferenciados, porque además es que son muchos personajes y todos son completamente diferentes, cada uno con sus problemas, con esos problemas familiares que en Navidad parece que se agrandan, ¿no? Recordamos con más tristeza a los que ya no están y todo eso. Y en fin, quizá ya no sea totalmente su época, porque ya hemos dejado atrás la Navidad, pero aún así, 100% recomendada. Si no para ahora, pues para la siguiente temporada navideña, que empezará en octubre, porque cada vez empieza antes, o en septiembre, quién sabe este año, cuando nos pondrá Totalmente. Mercadona los turrones. Y bueno, y ahora me he empezado por fin Pétalos de papel, que es el libro que elegí para el reto lector de enero, que era leer un libro que me hubieran traído los Reyes. Es el primer libro que voy a leer de Iria y Selene y solo el principio, llevo muy poquito, creo que voy por el segundo capítulo así, pero ya me ha enganchado. O sea, creo que escriben súper bien y de forma muy poética, no sé, me está gustando mucho. ¿Qué estás leyendo tú ahora mismo, Alba? Pues a ver, a mí me pasó un poco de que a mí me gusta también elegir, cambio mucho y leo de casi todos los géneros. Entonces por Navidad quise buscarme una lectura navideña, pero como también ahora estoy más enfocada en leer más cozy crime para también documentarme y tal, pues elegí una que se llama Happy Bloody Christmas, que tiene un tono de humor muy negro, pero tengo que decir que todavía no me lo he terminado, así que han pasado ya todas las navidades y todavía estoy con lectura navideña. A quien le guste este tipo de cozy crime, un tono de humor más bien tirando a negro, porque no deja de ser, la sinopsis de esta historia es, después de una fiesta de Navidad, digamos nuestra Nochebuena, se levantan por la mañana y descubren que alguien ha muerto asesinado con un cuchillo en el corazón, y entonces toda la historia es quién ha sido y toda la familia está involucrada para averiguar quién ha sido. Todavía no lo he terminado, así que ya os contaré. Me encantan Recuerda ese un tipo de poco historias. sí, como a la herencia de tía Ágata Sí, o sí, algo sí, así. estaba pensando también eso, anda que no jugaba yo a eso cuando era pequeña. Pues yo acabo de terminar el libro de Derio de Joana Marcús, que por circunstancias de la vida pues me lo dejé a medias y me gustaba mucho, ¿vale? Pero lo dejé a medias. Entonces lo he terminado y me ha encantado la historia. Lo único, si le tengo que poner un pero, sería el tema de la acción, porque a mí me gustan mucho los libros de Joana de ese tipo, que tienen mucha acción, y este le he visto un pelín menos de acción, pero creo que también es porque al final tenía que introducir a todos los personajes y en este libro, por ejemplo, se ha centrado mucho en las relaciones que unen a los diferentes personajes. Y claro, no era posible mantener un ritmo trepidante si quieres reflejar esas relaciones. O sea que el resultado para mí ha sido muy satisfactorio, me ha gustado mucho. Y me he empezado a leer uno que no recuerdo cómo se llama porque soy malísima para los títulos, pero Yo también. soy malísima. La autora es Elsie Silver, que creo que es la de los libros de los cowboys y estos de las portadas tan bonitas con los lomos Sí. pintados. Pero no es esa serie, es una que ella tenía anterior y también me está gustando mucho porque te traslada a un rancho de Canadá y me parece muy chulo ese rollo. O sea que me encanta. Y en Estamos este ahora en la podcast, época de en la los época cowboys, o sea que total, nada, estoy con el sombrero de ranchera ahí adentrándome en la historia. Y en este podcast también le solemos pedir mucho a nuestros invitados que nos recomienden un libro. En este caso te vamos a pedir que nos recomiendes un imprescindible, ya sea de novela romántica o de no ficción, que te haya llegado especialmente y que crees que le podría aportar a nuestros oyentes. Pues a ver, de romántica me gustan varios libros de Elizabeth Benavent, pero más tirando hacia los antiguos. Entonces tiene una trilogía que también, como tú dices, Judy, a mí me pasa igual, soy malísima para los nombres, que en la portada son ositos de gominolas. La buscaremos para dejar el enlace. Sí, es Vale, una vale. trilogía, me pareció en su día, teniendo en cuenta que ya es antiguo, muy original, siendo de romántica, pero al final es un trío entre los personajes y yo recomiendo ese. Y luego de no ficción, mira, aprovechando, quizás no está muy enfocado puramente a escritores, pero se puede aprender muchísimo, que es Donald Miller,
ya lo hay también en español, que es Story Brand. Y entonces es cómo construir, en este caso sería tu marca personal de autor, y cómo aprender a crearla poco a poco y que luego haya una coherencia en todo lo que hagas como escritora, en tus redes sociales, en eventos que vayas, que se te identifique. Yo siempre digo, hay que intentar buscar qué es lo que te hace diferente. Yo recuerdo cuando fui a uno del Market de Barcelona, pues es muy típico que todo el mundo se lleve pues ¿cómo se llama? La publicidad que pones detrás, el roll-up, es muy típico. Yo qué hice, entonces estaba con apericuentos, que son todo relacionado con la comida, pues me llevé unos globos enormes de helio, era una fresa y eran diferentes tipos de comida, y se me veía desde cualquier punto de la feria. En todas las fotos aparecían los globos. Y entonces es buscar que encaje, por supuesto, con tu personalidad como escritora, pero pueden aprender mucho de ese libro, sí. Los de Elizabeth Benavent son alguien que no soy, alguien como tú y alguien como yo. Exacto, Eso. esos tres. Bueno, como sabemos que en relación con cualquier adelanto tecnológico, los que se adaptan primero siempre tienen ventaja, ¿qué Sí. consejo le darías a todos los oyentes que nos han escuchado hoy, lectores y escritores que no se fían de cómo la IA puede afectar al mundo editorial y aquellos que temen perder su trabajo por el auge de estas herramientas? Pues que estén tranquilos, los que piensan que van a perder su trabajo, que estén tranquilos, que todavía no hemos llegado a ese punto, que al final a los profesionales, aunque sea de una manera diferente, se nos siguen necesitando. Y quien quiera usarla pero no le da un poquillo todavía de miedo o algo, que se lo tome como un juego, que simplemente utilicen la parte gratuita de cualquiera, no tiene por qué ser ChatGPT, puede ser cualquiera, y que se lo tomen, pues eso, que empiecen a hablar como si fuese una amiga, preguntarle cosas y ya verán como poco a poco le van a coger el gusto, acordarse de esto. Bueno, Alba, tocaya, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos sobre inteligencia artificial con todos nosotros y arrojar un poco de luz a un tema que preocupa mucho en todos en los sectores y en concreto en el nuestro últimamente. Creo que nos vamos con mucha más información que como mínimo pues nos da una perspectiva mucho más rica de este tema. Bueno, muchas gracias a vosotras por invitarme y si, aunque sea a un solo oyente, le sirve para abrirle la mente y decir esto no es tan malo como lo pinta, me quedo contenta. Nosotras también pensamos lo mismo. Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes por escucharnos hoy. Esperemos que este programa os haya arrojado un poquito de luz sobre este tema de la IA que tanto preocupa y del que tanto tenemos que aprender. Os recuerdo que podemos encontrar a nuestra invitada en redes sociales como Alba_escritora, a Alba Cayuelas como Alba Cayuelas y a mí como Romba Judith Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, miente.